Vamos a orar. ¿Está bien? Ya. Oremos. Amoroso Dios que estás en los cielos, gracias porque tú nos das la vida, Señor, nos das la salud. Te damos gracias porque podemos pasar este día sábado, Señor, en casa, estudiando tu palabra. Bendícenos, Señor, los que estamos acá y también los que están viendo este video. Que podamos estudiar tu palabra, Señor. Bendice grandemente a la hermana Rosina, que tú le puedas ayudar a superar ciertas sus luchas, sus enfrentamientos que tiene día a día. A la hermana, cierto, Sandra, cierto, y a la hermana Angélica, que pueda bendecir a su hermana menor. Bendícenos grandemente, Señor, en todo, y que ahora puedas tú, Señor, hablarnos a través de tu palabra. Lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahí sí. Entonces ya vamos a... Aquí les voy a compartir, cierto, la pantalla. Cuando se marca, Ahí sí. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver, cierto, la presentación. Y con eso comenzamos el estudio, ¿sí? Déjenme sacar esto. Ahí está. Pues bien, vamos a estudiar, cierto, hoy día ya el capítulo 9, ¿no? Estamos estudiando este libro maravilloso, que es el Misterio de la Profecía. Si a ustedes, cierto, les ha gustado estos estudios, les recomiendo que puedan tenerlo, cierto, que puedan tener, cierto, este libro también en su casa, y así puedan acompañar el estudio. No solamente lo que estudiamos acá, sino que muchas otras cosas que se estudia a profundidad. Aquí solamente hacemos como un repaso, ¿sí? Vamos repasando lo más importante de este libro. Entonces ya vamos en el capítulo 9, como les decía, y el capítulo 9, cierto, lleva por título Un lugar marcado en la eternidad. Ahora, cierto, hoy día estamos en el Día Mundial de los Conquistadores. Yo me acuerdo que había un campus que se llamaba así, Encuentro marcado en la eternidad. Así que vamos a estudiar, cierto, el día de hoy este tema. Miren, hay diferentes religiones, cierto, en el mundo, y llama la atención que cada una de ellas, cierto, tiene sus construcciones especiales. Por ejemplo, los egipcios, cierto, tienen en Egipto las pirámides de Giza. No sé si ustedes las han visto en películas, cierto, las han visto en documentales, pero ahí están. Las pirámides de Giza, estas fueron, cierto, mandadas a construir a las afueras del Cairo, hace muchos años atrás, ¿cierto? Por el faraón Keops, ¿sí? Y esto tomó, ¿cierto? Una maquinaria tremenda, ¿cierto? Muchos años construyéndola, ¿cierto? Y también de fabricación, todo lo que son los materiales, la mano de obra, ¿cierto? Fue todo eh, una tremenda travesía, ¿no? Y aquí se construyeron estas pirámides de Giza. No sé si ustedes han escuchado, las pirámides de Giza tienen una particularidad, que las tres apuntan, ¿cierto?, a las estrellas, apuntan, ¿cierto?, al cinturón de Orión. Incluso cuando están, ¿cierto?, en su punto, en la noche, las tres estrellas del cinturón de Orión se posan sobre las puntas de estas tres pirámides mayores que están acá. Y es tremendo. Ustedes pueden ver más o menos eh, la altura que tienen las pirámides, ¿cierto? Acá están las personas, están los camellos y hay varias, ¿cierto? Pirámides y son tremendas estas construcciones. ¿Cuál es la finalidad, ¿cierto?, de la construcción de estas pirámides? Acá, ¿cierto?, según lo que dice el libro, estas pirámides, ¿cierto?, de más de 2 millones, ¿cierto?, de piedras, eh, lo que buscaban en sí era poder buscar las estrellas, aniliarse, ¿cierto? Y ahí bajo las pirámides, ¿cierto?, se hacían diferentes rituales, estaban debajo de la luna también. Entonces, ¿cuál era la finalidad de estas pirámides, de su construcción? Era el encontrar la inmortalidad. Es por eso que los faraones construían las pirámides. Por eso es que en las pirámides, ¿cierto?, donde se sepultan a los faraones, allí, ¿cierto?, se les deja, y se les deja, ¿cierto?, de esta forma, ¿cierto?, con vendajes, y con todos sus tesoros, con todos sus tesoros, incluso con diferentes siervos u otras cosas que puedan tener, para que ellos puedan resurgir a la vida, ¿sí? Después, cuando ellos vuelvan a la vida, tengan toda su riqueza, sus siervos, y muchas otras de sus posesiones ahí. Interesante. Las pirámides son verdaderas tumbas, y son tan grandes, ¿por qué? Porque ahí, cierto, se guardan todos los tesoros, porque se espera que el faraón, ¿cierto?, los que sean sepultados allí, vuelvan después a la vida. Interesante. Acá está esta otra, que es, ahí sí, el templo de Babilonia. Nosotros ya hemos estudiado, ¿cierto?, Babilonia, ¿no?
Resulta que en Babilonia, ya obviamente está destruida Babilonia, pero según los indicios que hay, ¿cierto? Según los estudios, los mapas que hay, que se descubrieron de aquella época, se mostraba que en medio de la ciudad, en medio de la ciudad, de la capital de Babilonia, había un templo gigante como el que pueden ver acá. Siempre que ustedes buscan imágenes de Babilonia, cómo era, cómo hubiese sido, se ve, ¿cierto?, esta gran construcción enorme, este tremendo edificio, que es un templo. Si ustedes ven la parte de acá arriba, ¿cierto?, de acá, esta parte azul, ese es un templo. Es un templo que incluso sus murallas están dentro del Museo del Louvre en Europa. Y ahí es donde se adoraba al dios principal, que era Tel Marduk. Se llevaban diferentes sacrificios. Estos ya pudiesen ser de sacrificios de, de frutas, de verduras, de animales o incluso sacrificios humanos para pedirle a este dios Tel Marduk, que era uno de los nombres, ¿cierto?, que recibía este dios Marduk en sí, o Moloch. eh, Se le rogaba, ¿cierto?, y se le pedía a través de estos sacrificios la vida eterna, que era una de las costumbres, ¿cierto?, de los babilonios, ¿no? Entonces ahí está el templo también, que también buscaba la inmortalidad. Entonces, acá vemos otra imagen, ¿cierto?, más cercana de Perú, los templos de Machu Picchu, porque en realidad son varios templos, todo está, ¿cierto?, con formación de roca muy bonita, quizás algunos de ustedes han podido tener la oportunidad de estar allá. Tiene esa finalidad también, eso. Ustedes han estado allá, ¿no? Ahí me encantaría ir para allá. Tiene esa función. Cada una de estas cámaras que se ven acá, en realidad no son casas, sino que son templos. Son diferentes templos. Entonces, acá en uno de los mayores, según lo que yo he estudiado, ¿cierto?, investigado, se adora, ¿cierto?, y también se buscan la alineación con los astros, las estrellas. Recuerden que los aztecas, ¿cierto? Perdón, eh, los incas, eran muy buenos, ¿cierto?, para la alineación de los astros con el Sol, la Luna, ¿cierto?, las estrellas, los otros planetas, y ellos fueron quienes formaron, ¿cierto?, uno de los mejores calendarios más exactos que hay, ¿cierto? Y es por eso que valoraba, ¿cierto?, su cultura en todo el mundo. Ellos también buscaban la adoración a la luna, buscaban la adoración a la luna, ¿cierto? Y trataban de recibir la inmortalidad también. Y es común también, y se sabe, ¿cierto? Por ejemplo, en películas como por ejemplo Apocalipto, se muestra este ejemplo de que se hacían también sacrificios humanos para poder recibir la inmortalidad. Interesante. Vamos al otro lado, ¿cierto? Al otro lugar, al otro polo, a México. Allá, ¿cierto? Está Teotihuacán, que es un lugar donde hay diferentes pirámides, también muy parecidas a las incas. Estas ahora, cierto, son construidas por los aztecas. También tienen la finalidad, como ustedes se dan cuenta, tienen los techos lisos, porque ahí también se hacían sacrificios. Se hacían sacrificios en el día, y acá en este otro que está más arriba, se hacían sacrificios en la noche. Se adoraba tanto al sol como a la luna para poder recibir, ¿cierto?, o pedirle la inmortalidad. Lo mismo, ¿cierto?, que estamos viendo. Es interesante ver, ¿no?, que todos estos buscaban la inmortalidad, buscaban, ¿cierto?, estas culturas a través de sus imágenes, a través de las pirámides, buscaban adorar ciertas imágenes, las estrellas, los astros, los planetas, la luna, el sol, para buscar también la inmortalidad. Acá, por ejemplo, está otra de las culturas, otra impresionante, ¿cierto?, arquitectura, ¿cierto?, y imagen de ahora del lado, ¿cierto?, de parte de China, que está en Xi'an, que ustedes lo pueden buscar, ¿cierto?, como eh, los guerreros, ¿cierto?, de terracota, ¿sí? Estos son guerreros hechos de barro en sí. Y es interesante, el emperador de aquel entonces, ¿cierto?, tenía 20.000 soldados e hizo que cada uno de ellos posase al frente, ¿cierto?, de los escultores. Imagínense, son casi, ahí, ¿cierto?, están algunos ya destruidos, ¿cierto?, por el tiempo o por las excavaciones que se hicieron para poder descubrirse. Estos son algunos también, porque también se han repartido otros por ciertos lugares. Pero acá están casi, eh, ¿cierto?, están plasmados casi todo el ejército, ¿cierto?, de 20.000 soldados de terracota del Imperio Chino. Y cada uno de ellos tenía, ¿cierto?, sus detalles específicos. Todo lo que es la altura, ¿cierto?, los detalles, ¿cierto?, físicos, fisiológicos, fueron hechos a la medida. Cada uno de los soldados tuvo que posarse delante de los escultores y así también algunos animales, como pueden ver ahí. Interesante. ¿Qué es lo que pasó? El emperador de aquel entonces, este emperador,
buscaba lo mismo. Él esperaba, ¿cierto?, resurgir de la vida, y que cuando él resurgiese de la vida, volviese, ¿cierto?, a la vida, todo su ejército volviese con él, y así nuevamente pudiese intentar conquistar el mundo. Obviamente él todavía no ha vuelto, ¿cierto?, a la vida, y ahí está, ¿cierto?, su ejército todavía bajo barro. Interesante, ¿eh? ¿Qué podemos ver? Todas estas culturas, ¿cierto?, buscan lo mismo, buscan, ¿cierto?, la inmortalidad. Y es algo normal. Nosotros también, aunque nosotros somos cristianos también, o estamos conociendo al Señor, de la misma manera nosotros buscamos la inmortalidad. Siempre la lucha del ser humano es esa, buscar la inmortalidad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros no fuimos creados para morir. Nosotros tenemos la inmortalidad en nuestro ADN, ¿cierto? Siempre planeamos, ¿cierto?, qué hacer mañana, el próximo año, y así. Y nadie espera el día de mañana morir. Nadie está listo, nadie está preparado para la muerte, porque Dios nos creó como seres inmortales. Lamentablemente ahora por el pecado, estamos sometidos, ¿cierto?, a la muerte, a la enfermedad y a todo lo que eso conlleva, al dolor, al duelo. Y Eclesiastés 3, capítulo, ¿cierto?, 3, versículo 11, plasma eso. Acá dice, ¿cierto?, el predicador dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Interesante. Aquí el mismo sabio Salomón escribe en su libro, y él dice que Dios ha colocado en nuestro ADN, en nuestro cuerpo, en nosotros, la eternidad. Nosotros estamos hechos para vivir eternamente. No somos seres creados de forma limitada. Por eso no es normal que a nosotros después de ciertos años nos empiecen a doler los huesos, nos empecemos a enfermar, o que ya tengamos que ver a nuestros familiares y amigos bajar al descanso. Eso no es normal, no. Quizás puede que a todos nos ocurra, ¿no? Pero eso no significa que sea normal para nosotros, porque nosotros no fuimos creados de esa manera. ¿Está bien? Entonces, la muerte. Si sabemos, ¿cierto?, que la consecuencia, ¿cierto?, del pecado es la muerte, estamos todos condenados, ¿cierto?, a morir. ¿La muerte acaso es el fin? ¿Es aquello, ¿cierto?, lo último? Pues veamos, ¿cierto?, lo que dice este estudio, ¿no? Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús estaba con sus discípulos, en un momento quizás un poco difícil, ¿cierto?, y él se dirigió a ellos, y les dijo: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estoy. Para que vosotros también estéis. Interesante, miren, qué interesante, ¿cierto?, lo que Jesús le dice a sus discípulos. Ya en un periodo cercano a cuando ya Jesús iba a ser arrestado, cuando iba a morir, los discípulos tenían cierto miedo por esto. Estaban, ¿cierto?, atendiendo, escuchando. Al principio no se creía mucho eso de que el maestro, ¿cierto?, iba a fallecer, ¿cierto?, que él iba a morir, pero después de un tiempo, ¿cierto?, empezaron a darse cuenta que esto se iba a volver una realidad. Entonces Jesús, viendo que ellos estaban asustados por esto, él les dice: no se turbe vuestro corazón, no se asusten, no estén angustiados. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y yo les digo lo siguiente: en la casa de mi Padre, allá en el cielo, donde está Dios, hay muchas moradas. Voy pues ahora, ¿cierto? Entonces yo voy y voy a preparar aquellas moradas, para que ustedes estén allá, para que ustedes puedan morar conmigo, para que podamos estar juntos, para que vivamos en una misma ciudad. Miren qué interesante. Y él dice: si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí Jesús ya había prometido su segunda venida. Antes de morir, ¿cierto? Antes de irse por primera vez, él ya le prometió a sus discípulos que él iba a volver. Les dijo: yo voy a irme por un tiempo, voy a preparar un lugar, y cuando termine, vendré por ustedes, porque yo iré a preparar un lugar para ustedes en el cielo. Iré a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo, y así pasemos juntos la eternidad. Así que tranquilo, no se asusten, no se angustien, no piensen que la muerte es el último, es el punto final, no. Yo vendré y así los tomaré para que estemos juntos. Miren qué maravillosa aquella promesa que dio Jesús en el libro, ¿cierto?, de Juan, capítulo 14. Entonces, acá vemos otra cosa. El mismo Pablo, ¿cierto?, el apóstol Pablo, un poco más adelante, dice lo siguiente: he aquí, les voy a decir un misterio, ¿sí? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, de vistas, de incorrupción,
se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Miren qué tremendo acá. El apóstol Pablo también empieza a predicar algo que estaba mucho en pelea, mucho en duda en aquel entonces, porque los judíos normalmente pensaban de que la muerte era el punto final, de que la muerte ya era lo último, siendo que ellos eran judíos, ¿cierto? Creían en Dios. No fue hasta después del el exilio, después de Babilonia, que ellos comprendieron la resurrección. Y Jesús vino a comprobar eso. Ellos pensaban de que ellos tenían que vivir cierto periodo de tiempo y hasta ahí llegaban, morían, y eso era todo. Por eso es que ellos se preocupaban mucho de vivir una vida piadosa, sabían, ¿cierto?, de que iban a morir. Por lo tanto, en esta vida, ¿cierto?, en esta expectativa de 100 años que ellos tenían, trataban de vivir una vida lo más piadosa posible, de leer, ¿cierto?, la Torá, de seguir, ¿cierto?, los mandamientos de Dios. Y ellos pensaban que eso era todo. Morían y eso era todo. Después quizás Dios, si tuviera misericordia de ellos, ahí iba a ver qué iba a pasar con ellos o con sus hijos. Pero después se empezó a creer en la resurrección. Se empezó, ¿cierto?, a creer que ya la muerte no era lo último, sino que venía algo más. Ahí empezaron a estudiar los escribas, ¿cierto?, todos los profetas, empezaron a estudiar, ¿cierto?, los hermanos de iglesia, y en el tiempo de Pablo, Pablo predica eso. Dice que no todos iban a dormir, no todos iban a poder sufrir la muerte, sino que algunos iban a quedar vivos hasta la venida del Señor, y los que hubiesen muerto iban a resucitar, iban a volver a la vida. Así como Jesús, que él dijo, yo soy la muerte, la vida, ¿cierto? Y la resurrección. Así, ¿cierto? Como vieron que Jesús resucitó a muchas personas, las trajo de la muerte, así confiaban, ¿cierto? Ahora los primeros cristianos en que iban, ¿cierto?, a poder volver a abrazar, a poder ver a sus amigos, a sus seres amados que habían bajado al descanso nuevamente en la resurrección, en la segunda venida de Cristo. Miren qué interesante, y esto lo proclama, ¿cierto?, Pablo. Él dice, no todos van a morir, no todos van a probar la muerte, y los que sí lo hicieron, si murieron en Cristo, ellos van a resucitar. Qué tremenda promesa, ¿no? Qué maravilla conocer esto de que la muerte no es lo último, que la muerte no es el final, sino que hay esperanza en la promesa de la resurrección que nos dejó Jesús. Entonces, yendo hacia el otro tema, yendo al principio, Jesús dijo que iba a volver, ¿no? Que él iba a traer, ¿cierto? Iba a volver de nuevo, ¿cierto?, a buscar a sus discípulos, o sea, a nosotros, y nos iba a llevar para un mundo mejor. Entonces, esta segunda venida, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la segunda venida de Cristo? Vamos a ver, ¿cierto?, cómo va a ser la segunda venida de Jesús. Hay muchas personas, ¿cierto?, y diferentes teorías, doctrinas por ahí que piensan que Jesús va a venir, pero de manera espiritual o de manera empírica, ¿cierto? Nosotros vamos a ser llevados. Por ejemplo, hay una teoría, que es lo que creen las personas que son que profesan la metafísica, que es una combinación entre el área mística, ¿cierto?, el misticismo, ¿cierto?, la magia y el cristianismo. La metafísica, ¿cierto?, cree en la era del Acuario, que Jesús en cierto momento va a venir y nos va a llevar a un lugar espiritual. Ellos consideran que Dios, como es espiritual, ¿cierto?, después vamos a vivir como seres, como entes espirituales por ahí, ¿cierto?, divagando por las estrellas. Ellos creen en el horóscopo, ¿cierto?, todo eso. Eso es lo que creen, ¿cierto?, los cristianos, por ejemplo, de la nueva era, ¿sí? O los que profesan la metafísica, ¿sí? Pero veamos realmente qué es lo que dice la Biblia. Hay otras personas que dicen que Jesús ya vino incluso, o que Jesús, ¿cierto?, vino para otras personas, no para todos. ¿Qué es lo que dice Lucas? Capítulo 17, versículo 24. Lucas, capítulo 17, versículo 24. Dice lo siguiente: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, en su venida, ¿no? Será el día del Hijo del Hombre. Acá, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, esta imagen del relámpago, que no sé si ustedes han estado en una tormenta, cuando hay un relámpago, cae, ¿cierto? Y es imposible no verlo, que no llame, ¿cierto?, tu atención, porque quizás cuando hay relámpagos, ¿cierto?, cuando hay lluvia, está todo oscuro, ¿cierto? Está, ¿cierto?, de noche, hay nubes, está todo gris, oscuro, y de repente aparece un rayo de luz que ilumina, ¿cierto?, todo el cielo. Y ese rayo llega desde el cielo hasta la tierra, incluso llega a tocar, ¿cierto?, la tierra, como les comento, puede llegar, ¿cierto?, quizás a una casa, causar, ¿cierto?, eh, quizás algún accidente, pero incluso el sonido que hace al ir tan rápido y al ramificarse, rompe, ¿cierto?, estas burbujas que están ahí, ¿cierto?, el sonido, y el sonido se traspasa a través del aire. Y es imposible, ¿no?, darse vuelta, no mirar o salir afuera a mirar el rayo, el relámpago, ¿sí o no? Bueno, pues así será la segunda venida de Cristo. Será, ¿cierto?, como un relámpago, como un rayo, que todos le podrán ver, que lo veremos, ¿cierto?, desde lejos o de cerca. Desde cualquier lugar nosotros vamos a poder ver, ¿cierto?, la venida de Jesús.
que su sonido va a ser tan fuerte que va a ser imposible no darnos vuelta y mirarlo. De la misma manera, así será la venida del Hijo del Hombre, dice acá. ¿Sí? El rayo se ve de diferentes lados, desde lejos incluso. Entonces, es imposible aquello que dicen algunas personas, no, que Jesús ya vino y estuvo en tal lugar. Ah, pero yo no lo vi. No, no importa, es que yo sí lo vi. No, 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 no. Dice que todos vamos a ver la venida de Jesús. Acá, ¿cierto? En el libro de Hechos, los mismos discípulos estaban esperando que Jesús volviese. Ellos se quedaron un poco, ¿cierto?, asustados cuando Jesús se fue. Y cuando ellos vieron que Jesús estaba yendo, estaba subiendo, ¿cierto?, a las nubes, a los cielos, realmente se apareció la siguiente escena. Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11 dice lo siguiente: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendré como la habéis visto ir al cielo. O sea, de la misma manera como ellos vieron a Jesús irse a los cielos, lo van a ver viniendo del cielo, ¿sí? Desde arriba. No como algunas personas que dicen, no, que Jesús salió de repente de la tierra, o salió, cierto, de repente así, llegó en un auto, no sé. No, Jesús va a venir del cielo, ¿sí? Ahí vamos viendo algunas cosas, ustedes pueden ir anotando. Primero, cierto, que se le va a ver como un relámpago, que se ve, cierto, un relámpago se ve desde, que toca en la tierra desde el cielo, que se escucha, cierto, que se ve desde diferentes lugares. Acá vemos que también Jesús va a venir de forma física, lo vamos a poder ver con nuestros ojos y lo vamos a ver viniendo desde el cielo para la tierra. ¿Está bien? Y acá dicen, cierto, otros versículos. Lo comparto con ustedes. Dice acá: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Wow! Tremendo. Dice que vendrá, ¿cierto? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Eso significa que los ángeles vendrán tocando trompetas, anunciando, ¿cierto? Cantando, dando gloria, ¿cierto?, a la venida del Señor. Vendrá, ¿cierto?, del cielo, y cuando Él venga, los que murieron en Cristo, aquellos que eran creyentes, ¿cierto?, pero que lamentablemente les tocó la muerte, van a resucitar. Qué maravilloso, ¿no? Qué tremendo. Acá, ¿qué más dice? Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Eso es lo que dice el mismo Jesús en Mateo 24, anunciando, cierto, su venida. Dice, cierto, de que si de repente alguien le dice, mira, Jesús vino, cierto, y yo lo vi, no, no le crean, no, no es Jesús. Pero si yo lo vi, incluso hizo milagro, y de repente se aparecen diferentes personas que dicen ser el Cristo y aparecen en estadios, aparecen en iglesias, sanando gente, cuando la gente, cierto, está en su mayor fulgor, que incluso desaparece frente a su vista. ¿Qué es eso entonces? ¿No es Jesús? Claro que no. Son demonios. Es Satanás mismo, ¿cierto?, que está haciendo estas imágenes, ¿cierto?, estas representaciones para hacer creer al mundo de que Él, ¿cierto?, es Jesús, y pide que la adoren, y de repente empieza a aprobar lo que es el matrimonio igualitario, ¿cierto?, el matrimonio homosexual, la práctica, ¿cierto?, de diferentes actos, ¿cierto?, sexuales indebidos, como las relaciones, ¿cierto?, eh, polígamas, ¿cierto?, de varias personas en el matrimonio, o el consumo de diferentes sustancias o comidas. Todo eso, ¿cierto?, es lo que hace el anticristo de esta manera, ¿sí? Entonces vamos viendo. Acá dice otro versículo: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Apocalipsis 1:7. Entonces vemos otra cosa: todo ojo le verá, incluso lo que les traspasaron, y los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Aquí tenemos que leer entre líneas, tenemos que ir viendo las líneas. Dice que vendrá en las nubes, ¿ya? Primer punto que aparece en este versículo, el versículo 7 del primer capítulo de Apocalipsis. Vendrá en las nubes, vendrá sobre las nubes, ¿ya? No vendrá en un avión, ¿cierto? En un ovni, no. En las nubes. Dice que todo ojo le verá, todo ojo, incluso de aquellas personas que perdieron la visión, aquellas personas que están quedando ciegas, aquellas personas que fueron ciegas de nacimiento, pero tienen sus ojos,
esas personas también le van a ver, porque serán abiertos sus ojos. Será imposible no mirar, ¿cierto?, al cielo, aunque trate de mirar hacia otro lado, no, será imposible, porque será el Señor mismo viniendo y todo el mundo, ya sea donde estén, desde China, desde África, desde América, en la Antártida, en cualquier lugar, todos van a poder ver a Jesús viniendo por segunda vez. También le van a ver a aquellas personas que le traspasaron. Eso es lo que se llama, ¿cierto?, la resurrección especial. Aquellas personas que entregaron a Jesús, aquellos soldados que se burlaron de él, que lo golpearon, que, ¿cierto?, lo machacaron, ¿cierto?, que era aquel soldado que le atravesó el costado, aquellos que se burlaron de él, que le sacaron su ropa, ¿cierto?, y que se la repartieron entre ellos, ellos van a resucitar en aquel momento especial. Aquellos que decían que no, que este supuestamente era Dios, y ahí estaba, ¿cierto?, frágil, moribundo, desnudo, ¿cierto?, llorando, agonizando, sangrando como un hombre cualquiera, aquellos van a ver, aquellas personas, aquellos soldados, aquellas personas que estaban allí, van a poder ver ahora a Jesús glorificado, entronizado, en toda su gloria, en todo su esplendor, con todos los ángeles, viniendo en el cielo, y no van a poder decir que no era Dios, porque lo van a ver con sus propios ojos. Van a ver a aquel mismo que crucificaron, pero ahora glorificado, con vestiduras blancas, con el pelo, ¿cierto?, diferente, con su rostro, ¿cierto?, iluminado como el sol. Ellos le van a ver, y eso es lo que se llama la resurrección especial, ¿sí? Y dice que todos los linajes de la tierra se harán lamentación por él. Todas aquellas personas, aquellas naciones, aquellas comunidades que hoy día, ¿cierto?, rechazan recibir a Jesús, aquellas personas que reciben, que se les da el mensaje a través de libros, folletos, a través de predicaciones, pero no quieren escuchar, no quieren, dicen, no, yo no quiero nada. Aquellas personas ahora van a mirar a Jesús viniendo por segunda vez. Aquellas personas que se le ofrecieron un estudio bíblico, aquellas personas que se le invitaron a la iglesia, pero dijeron no, después, y ese después nunca llegó, van a poder ver, ¿cierto?, ahora a Jesús y se van a lamentar. Van a decir, yo pude, ¿cierto?, haber aceptado al Señor. Aquel que viene, ¿cierto?, en las nubes, yo lo pude haber recibido como mi Salvador y no lo hice. Pospuse mi decisión. No me quise bautizar y puse, ¿cierto?, esa decisión a largo plazo, lo aplacé y después se me olvidó. Cuando me hicieron la invitación mis vecinos, mis amigos a ir, ¿cierto?, a estudiar la Biblia en su grupo pequeño y yo rechacé, ahora me arrepiento. Y todos aquellos van a llorar. Todas aquellas personas que hablaban en contra de los cristianos, que se burlaban de ellos, ahora estarán llorando, ¿cierto?, lamentando la muerte que les va a venir. Tremendo. Acá aparece otro versículo, Mateo 24:30, dice lo siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo mismo que vemos, ¿cierto? Van a haber dos grupos, según lo que nosotros podemos ver. Van a haber dos grupos. Va a estar, ¿cierto?, ese grupo que va a estar esperando, va a ser fiel hasta la muerte, va a estar ahí, ¿cierto?, esperando, ¿cierto?, la venida del Señor, preparándose desde ya, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿cierto?, el testimonio de Jesús, aquellos que proclaman, que hacen, ¿cierto?, el Evangelio y lo que obran, todos aquellos van a estar esperando, ¿cierto?, al Señor Jesús, y ellos van a ser, ¿cierto?, preservados, van a ser, ¿cierto?, cuidados, guardados para aquel momento. Y está el otro grupo, aquellas personas que rechazaron, aquellas personas que no quisieron estudiar, que no quisieron, ¿cierto?, no tuvieron tiempo para orar, según ellos, aquellas personas que se burlaban de los cristianos. Van a haber esos dos grupos. Un grupo, ¿cierto?, que va a ser llevado y va a recibir la vida eterna, y el otro grupo, ¿cierto?, que va a perecer y va a morir, ¿cierto?, después para muerte eterna. Van a haber esos dos grupos. Y aquí también se nos recalca la idea de que Jesús va a venir, ¿cierto?, el Hijo del Hombre, que Jesús va a venir sobre las nubes de los cielos. ¿Con qué? Con poder y gran gloria. Con poder. O sea, no va a ser aquí el Jesús, ¿cierto?, humano que nosotros vimos, que se ve en las películas o que ven los discípulos, que era un Jesús que se cansaba, un Jesús, ¿cierto?, que tenía hambre, un Jesús que sangraba. No, ahora un Jesús glorificado. Vamos a ver a Jesús ahora, ¿cierto?, como Dios, con poder y gloria, con la adoración de todos los ángeles siguiéndole detrás. Así vamos a poder ver, ¿cierto?, al Señor Jesús. Ahora depende de ti, de cuál lado tú vas a estar en aquel momento, porque este evento es real y va a ocurrir de aquí a dentro de poco. Y tú y yo vamos a verlo. La cosa es, ¿de cuál lado vas a estar tú? ¿En cuál situación te vas a encontrar tú? ¿Vas a ser, cierto, de aquellos que van a estar esperando, cierto, aguardando, cierto, la venida del Señor y diciendo, cierto, cuando Él venga, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, Él vendrá a salvarnos?
¿O será de ese otro grupo que estará debajo de los montes pidiendo, ¿cierto?, que las peñas, ¿cierto?, las rocas caigan sobre ellos, escondiéndose en la presencia de Dios? ¿Cuál grupo serás tú? Medita en eso. Acá dice otro texto. Dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. ¿Qué hay con aquellas personas que murieron? Si supuestamente hay muchas personas cristianas, pero hoy día murieron, quizás familiares nuestros. Bueno, acá el apóstol Pablo responde, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de aquellos que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Ah? Claro, el duelo, cierto, es algo natural. Nosotros nos ponemos tristes cuando un familiar, un abuelo, un tío o nuestros padres, cierto, nuestra madre muere. Pero acá dice, cierto, Pablo, no entristezcáis, no se pongan tristes, que no baja, no decaiga, cierto, vuestro semblante, como aquellas personas que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza. Dice así, el versículo siguiente, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, Jesús murió, él siendo Dios, cierto, siendo hombre también, murió, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y si Dios lo resucitó, cierto, a él, ¿cómo no podrá resucitar a todos aquellos que murieron por la causa de Cristo, que murieron con el nombre de Jesús en sus corazones, aceptando al Señor Jesús? Dios lo puede hacer y lo va a hacer en la ocasión de la segunda venida. Dice, así también traerá Dios a los que con Jesús durmieron en él. ¿Sí? Traerá, cierto, a vida a todos aquellos que murieron, durmieron, cierto, en Jesús, manteniendo su fe hasta el final. Así que la muerte no es el último, no es el final de todo, sino que la muerte es solamente un descanso, es solamente un sueño, es solamente la espera para aquellos que confían y creen en Dios, porque ellos esperan, cierto, a Jesús hasta la muerte. Aquellos que murieron con esa promesa, cierto, de que Jesús iba a venir, van a poder resucitar en aquel día, viendo a Jesús regresando por segunda vez. Sigue diciendo el texto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Interesante, dice que no todos van a morir, ¿cierto? Aquellos, Pablo, él confiaba y creía que Jesús iba a venir pronto, él decía, yo voy a estar vivo, algunos de ustedes van a estar vivos para aquella ocasión. Obviamente él murió también fue decapitado, ¿cierto? Falleció. Pero ese mensaje es para nosotros aquí, que estamos acá, nosotros que podemos ahora, ¿cierto? Incluso no probar la muerte, vamos a estar vivos en aquel momento. Y los que murieron, los que están durmiendo, aquellas personas que murieron, van a resucitar al escuchar las trompetas, al escuchar a los ángeles, al escuchar la voz de Dios, que les dice, salgan de los sepulcros, que les dice, reciban a mi hijo, que dice que escuchan, ¿cierto?, la voz del Señor diciendo, he aquí estoy por segunda vez, los vine a buscar. ¿Dónde están mis discípulos? Aquellos, ¿cierto?, se levantarán de las tumbas, serán abiertas, ¿cierto?, los sepulcros, y podrá recibir, ¿cierto?, al Señor Jesús, viniendo en gloria y majestad. Sigue diciendo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos tomados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos con los otros con estas palabras. Qué maravilloso, ¿no? El apóstol Pablo dice, seremos tomados, ¿cierto? Todos los que resucitaron, los que estemos vivos en aquel momento, seremos tomados y podremos ir a las nubes, a los cielos, ¿cierto? Porque Jesús, cuando venga, no va a tocar la tierra, no va a tocar la tierra por ciertas razones, pero va a estar ahí en las nubes, ¿cierto? En el cielo. Él va a venir. Y aquellas personas, ¿cierto? Que le esperaron, ¿cierto? Que murieron en la promesa, ¿cierto? Murieron, ¿cierto? Confiando en que Él iba a venir. Ahora van a poder ascender, lo van a poder abrazar, van a estar junto a los ángeles que lo van a llevar y van a irse, ¿cierto?, a un mundo mejor. Y vamos a poder estar juntos por siempre. Por eso dice acá el apóstol Pablo, con estas palabras alentados los unos a los otros. Mis amigos, mis hermanos que están acá, que estás viendo esto. Quizás hoy día nos encontramos en un mundo que es difícil de vivir, que es duro, que cuesta, ¿no? Donde cada día nos decepcionamos más, que nos abate, que nos duele, ¿cierto? Que nos hace sufrir, ¿sí o no? Es así. Nos encontramos en un mundo, ¿cierto?, que es
inhabitable, ¿cierto? Por la contaminación que hay, por el maltrato que vemos cada día, vemos como el hombre y nosotros mismos, ¿cierto? Vamos destruyendo la tierra. Ya es difícil vivir aquí por todo lo que es la delincuencia, por todos los problemas que hay. Y algunas personas, incluso, no sé si te has encontrado con personas que ya han sufrido tanto producto de una enfermedad o que ya tuvieron una vida tan mala que ellos ya están en sus últimos años y dicen, yo lo único que quiero es morirme. Eso es terrible, pero yo lo he escuchado. Y quizás tú en algún momento dijiste, ya no quiero estar más, ya no quiero existir. Quizás has dicho eso. Quizás quiero morirme, ¿cierto? Quisiera ya no estar. Quizás hemos tenido ese sentido, ¿no? Que se acabe todo. Pero mi amigo, mi querida hermana, tranquila. La muerte no lo es todo. La muerte no es el final para nosotros. Porque la muerte será, ¿cierto? En aquel entonces, será solamente el término de esta vida. Porque después vendrá la resurrección para recibir otra vida. Si hoy día tú estás batallando contra una enfermedad, tuviste que enterrar a un familiar, ¿cierto? A un amigo, a tus padres, ¿cierto? A algún cercano, déjame decirte que eso no es el fin. No es la última vez que te encontrarás con aquella persona si es que esta persona creía en Jesús igual que tú. Porque el Señor ha prometido la segunda venida. Ha prometido, ¿cierto?, que Él iba a venir por segunda vez. Él ha prometido, ¿cierto?, que Él iba a resucitar en aquellos que creían, ¿cierto?, en Él. Él prometió de que Él iba a poder traer a la vida a aquellas personas que le seguían hasta la muerte. Que iba, ¿cierto?, a ser tan poderoso, ¿cierto?, que como Él resucitó, que Él venció la muerte, así como Él venció la muerte, que puede también traer de vuelta a aquellos seres queridos, seres amados, que nosotros hemos tenido que dejar en las tumbas, descansando. El Señor tiene ese poder. Y hoy día nos recalca esa promesa. Nosotros quizás hemos estudiado esto, pero se nos olvida y de repente nos colocamos tristes. Nos colocamos tristes por la muerte de un familiar. No tenemos por qué, ¿cierto? Hay que ser razonables, ¿no? Aquí hay que ocupar la razón. El Señor va a venir pronto y cuando Él venga, resucitará a todos aquellos amigos y hermanos intactos. Y no solamente eso, sino que eh, todas aquellas imperfecciones, todo aquel rastro de pecado, de enfermedad, todo eso lo sacará para que podamos vivir en un mundo nuevo, en un mundo mejor. Es aquel encuentro, el mayor encuentro que nosotros tenemos, es la mejor cita que podemos tener. Y hay que dejarlo marcado ahí en nuestro calendario, ¿cierto? En nuestro celular, en donde esté, ¿cierto? Tenemos un encuentro marcado con el Señor, porque el Señor Jesús viene pronto. Y Él está esperando que llegue ese día. Él está contando los días. Él es el más interesado en poder reencontrarse contigo. La pregunta es, ¿tú estás interesado en esto? ¿O de repente te pierdes en las cosas del mundo, en las aflicciones, en los problemas que hay? Hay que ser firme, hay que confiar en el Señor y seguir adelante. Porque tú y yo, que somos cristianos, que nos hemos entregado, ¿cierto?, al Señor, tenemos, ¿cierto?, un encuentro marcado con Él. Tenemos una cita con Él. Así también todas aquellas personas que ya descansaron teniendo esta misma fe. Así que no lo olvides. Marca, ¿cierto?, esa cita en tu calendario, que todos los días tú puedas ir marcando y diciendo, el Señor viene pronto, no sabemos la hora, no sabemos la fecha, es imposible calcularlo, no te preocupes por eso, pero está listo, está preparado porque el Señor en cualquier momento puede venir y te quiere venir a buscar. Que no te pille de sorpresa para que cuando Él venga, cuando toque tu puerta, cuando Él venga, ¿cierto?, a buscarte, tú estés listo para irte con Él. No necesitas tomar las cosas de este mundo, no, solamente necesitas aferrarte a Él. Y eso es suficiente. Que el Señor te bendiga. ¿Alguna palabra que quieran decir mis hermanas? Aquí. ¿Algún comentario respecto al estudio? ¿Qué les pareció? Amén. No, hermosas promesas que son las que yo recuerdo siempre porque a mí me tocó hace poco dejar a mi mamá en su morada, en el sepulcro, y mi mamá era muy amiga mía, éramos muy amigas. Pero esa esperanza que tengo yo creo que hizo que enfrentara ese dolor grande en forma razonable, como decía, hay que usar la razón. Obviamente que el dolor estaba, pero no fue tan terrible como yo pensé que podía afectarme, porque uno se pregunta cómo será en el momento.
pude dar palabras de despido, pude entonar himnos, y eso solamente por la fe que tengo, porque es la esperanza que tengo, que sé que ella solamente duerme. Y eso no significa que no la recuerde, la recuerdo siempre, me hace falta sus consejos, su también llamadas de atención, que de pronto las madres pues son muy sabias, y como era temerosa de Dios también, pero doy vuelta a la hoja y Dios me da la fuerza nuevamente y la paz, y tengo esa bendita esperanza, porque ella está durmiendo, está descansando, porque estos tiempos, como decía, son muy difíciles. Y, y ya, y egoístamente uno piensa a veces que quiere tenerla siempre. Entonces, las promesas de la palabra de Dios son muy maravillosas, son muy lindas. O sea, yo siempre digo que si él no me hubiera rescatado las tinieblas, como era niña, pero uno dice sí, ¿qué hubiera sido de mí? Desesperanza, quizás qué. Por eso que es muy lindo las promesas que recordamos hoy día, así que muchas gracias. No, de nada, son las promesas que hace el Señor por nosotros. ¿Algún otro comentario, mis hermanas? Hermana Angélica, Sandra. No se escucha. Está malo el audio, Angélica. Está malo. No sé cómo arreglarlo. No sé cómo arreglarlo. Ahí sí se escucha. Ahí te escucha ya. Solamente dar las gracias a Dios por su palabra, todo su plan tan perfecto y maravilloso que nos permite, a pesar de todo lo que significa este mundo, llevar una vida buena, siempre confiada en Él, sabiendo que Él, claro, que Él tiene un propósito para nosotros y que debemos estar confiados y vivir con tranquilidad y feliz de que Él esté dentro de nuestras vidas. Nosotros en este tiempo hemos recibido tantas señales de que Él está con nosotras, sobre todo especialmente por mi mamá, de tal manera que nosotros vivimos con esa esperanza de que Él vuelva pronto Amén. para que se terminen todos estos sufrimientos y dolores y toda esta incertidumbre en que está viviendo la humanidad. Confiamos en Él y damos gracias, porque Él es un Dios maravilloso, misericordioso, lleno de amor. Que sabemos que todo lo que nos toque vivir, vamos a estar preparados para eso. Eso, tal. Muchas gracias. Y gracias a personas como Felipe, que está preocupado de estudiar la palabra y de entregarla. Es muy importante para nosotras eso. Gracias por esas palabras y gracias también a Felipe porque es capaz de interpretarla y de enseñarla, darse el tiempo de enseñarla. Eso, bendiciones para ti, Felipe, también Gracias. para las personas que están escuchando. Dios te bendiga, hermana. Un gusto. Y eso, mi mamá está aquí también. No sé si mi mamá tiene algún comentario. Ella, A ver si tiene algún comentario, mi mamá. Parece que no. Bueno, pues. Entonces oramos para terminar con el estudio. Oremos. Vamos a orar. Amoroso buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, en todo momento. Y tú nos das estas palabras de ánimo incluso. Te preocupas de nosotros, Señor, y a través de tu palabra tú nos hablas. Gracias porque tú entregaste a tu Hijo, Señor, para que muriese por nosotros. Y hoy día nosotros vivimos por el sacrificio que hizo Cristo y también tenemos el acceso ya prometido, garantizado, Señor, gratis, de manera gratuita, para una vida mejor que tienes para nosotros. Ayúdanos a poder esperar aquel encuentro, aquella cita que el Señor está haciendo para nosotros, que tú tienes para que nosotros nos encontremos nuevamente con el Señor, y no solamente con el Señor de forma solitaria, de forma personal, sino también con aquellos amigos, familiares, madres, tíos, abuelos que hemos dejado en el descanso, Señor. Que podamos aferrarnos, Señor, de tu promesa, de las promesas que nos dejas cada día, y así también de esta, Señor. De que tú, Señor, eres bueno con nosotros, de que Jesús vendrá pronto a buscarnos. Y si no estamos vivos en aquel momento, Señor, nosotros sabemos que tú nos protegerás, que tú nos bendecirás, Señor, pero si la muerte llega antes que ese encuentro, nosotros sabemos que ese encuentro ya está preparado, está listo. Y está la promesa de la resurrección para aquellos que duermen, para aquellos que descansan,
por la venida del Señor. Bendícenos grandemente y síguenos cuidando y dirigiéndonos, Señor, que tú nos puedas hablar cada día a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias. Gracias, gracias. Así que mis hermanas, amigos, que Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, chao.